Amados hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora. En esta cápsula del regalo de nuestra vida vamos a abordar en esta ocasión el sexto mandamiento. Y es importante que lo reflexionemos porque es algo sobre lo cual debemos de tener mucho cuidado. La vida, hermanos, la vida le pertenece a Dios. La vida es propiedad de Él, y perdón que lo exprese de esta forma, pero el dueño es Él. Sin embargo, a través del tiempo, el ser humano de pronto, en esa falta de comprensión correcta, se ha tomado atribuciones de, hermanos, quitarle la vida a sus semejantes. El mandamiento dice así, es muy concreto, porque es una orden, hermanos, muy clara. Éxodo capítulo 20, versículo número 13. No matarás. El Señor habla de privar de la vida a nuestros semejantes, que se convierte en un pecado y en una falta. Esa falta, hermanos, delante de Dios, se convierte en un impedimento para alcanzar el regalo que Dios nos ofrece y que es la vida eterna. Hoy cuando el Señor nos llama, fíjense que es bien curioso, pero nuestro Dios perdona cualquier falta que se hubiera cometido delante de Él en esa ignorancia. Es verdad que el Señor denuncia a todos los hombres que se arrepientan, y ya lo dijimos, el arrepentimiento es la firme convicción de no volver a cometer los errores que la ignorancia nos llevaron quizás en algún momento dado a realizar. El Señor dice de manera muy clara que debemos de ser cuidadosos en ese sentido. La vida le pertenece, hermanos, al Padre. La vida, hermanos, le corresponde a Él. Allá en la carta a los Corintios, cuando el Señor habla sobre esa injusticia, porque la injusticia es lo opuesto a la justicia y es, hermanos, el quebrantar los mandamientos, dice la Escritura en la primera a los Corintios capítulo 6, versículo número 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Cuando nosotros pensamos en la vida, nuestras acciones tienen que, hermanos, ser meditadas de manera muy cuidadosa. A veces el ser humano, por esa falta de cuidado, por los impulsos, por el enojo, por la ira, por la venganza, toma decisión sobre la vida de otros. Y al hacerlo, hermanos, no solamente priva de la vida a una persona, sino además se convierte en un ser que hace lo contrario a lo que el Señor espera. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando nos tomamos por nuestra mano la decisión de otra vida, hermanos, estamos cometiendo el pecado de matar. Allá en el libro de Deuteronomio, nuestro Dios, dice la Escritura, allá en el capítulo número 33, dice de esta manera, versículo número 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Es a Dios a quien le corresponde la decisión de la existencia. Así como Él permite que a través de nuestros padres, como lo vimos en la cápsula anterior, nosotros viniésemos a existir, hermanos, cuando llega el momento del final de nuestra vida, Él decide quién va a cerrar sus ojos. Pero no, hermanos, a nosotros. Muchas de las ocasiones, y hoy cuando el mundo está, hermanos, envuelto en una situación de desenfreno, de descontrol, cuántas circunstancias de estas se viven entre los seres humanos. Y es lamentable porque cuando se hace esto,
se afectan familias, se afectan hogares, se afectan personas, hermanos, por la decisión de alguien que, movido por los impulsos, no es capaz de controlarse. Hermanos, el mismo Señor dice que nosotros no nos debemos de vengar, que debemos de dejarle a Él el juicio. Dice la Escritura, mía es la paga, yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza, lo expresa la palabra de Dios. Pero a veces el enojo es tan grande en el ser humano que no piensa en sus acciones. Y por eso este mandamiento es planteado para que nosotros sepamos controlar nuestros impulsos y no dejar que esos impulsos nos lleven a cometer un acto que nos va a nosotros a prohibir el poder alcanzar la vida eterna. Hubo un caso que sucedió con el apóstol Pedro. Cuando Jesucristo fue aprehendido por los romanos, él tomó la espada y trató de cobrar venganza de ese momento sobre un romano y le cortó la oreja. El Señor, hermanos, le dice a Pedro, guarda tu arma, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Es importante entender que a nosotros no nos corresponde bajo ninguna circunstancia la decisión de la vida de los demás. Al contrario, tenemos que respetar la vida, mis hermanos. Si empezamos por la de nosotros, porque en el mandamiento grande, en el segundo, el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todo parte del amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Y prójimo no solamente es el que está cerca, ya lo vimos en el mandamiento de la honra a los padres. Son los prójimos más cercanos, pero prójimo es aquel con el que nosotros hacemos uso de la misericordia. Y cuando nuestro Dios nos invita al perdón, estamos también utilizando la misericordia. En lugar de dejar que nuestros impulsos nos muevan, el Señor nos pone dentro de la razón para evitar que nuestras acciones vengan a convertirse en un acto que venga, hermanos, a afectar a otros seres vivos, como en el caso de nuestros semejantes. Dice Oseas, capítulo número 6, dice la Escritura en el verso número 1, venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Es Dios el que decide la vida. Es a Dios a quien le corresponde en algunos momentos de la humanidad tomar decisión sobre la existencia de los hombres. No a nosotros, hermanos. A nosotros lo que nos corresponde es pedir por aquel que nos ofende, pedir y orar por aquel que nos ultraja. Es verdad que los impulsos nos hacen sentir enojo, molestia, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, dijo el Maestro Jesucristo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si te quiere tomar la capa, no se la rehuses. Si te pide que vaya con él contigo cierta distancia, ve el doble. Porque el amor del Señor nos lleva a un grado excelso de comprensión de la ley, que en lugar de pensar en un acto reprobable, debemos de actuar por la misericordia que hemos recibido del Señor. Dice la Escritura entonces, no matarás. Realmente es un mandamiento que establece las buenas relaciones entre los humanos, porque el que no lo hace, hermanos, el que no lo cumple, pues se expone a esto. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo número 6, cuando se habla sobre el asunto de esa falta, dice así, versículo 16, Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre. El Señor dice que seamos cuidadosos, porque cuando alguien, hermanos, se toma esa atribución
al privar de la existencia a su semejante, está rompiendo, hermanos, con una ley que el Señor, hermanos, estableció como un principio de buena relación entre los humanos. No tomemos nunca venganza por nosotros mismos, hermanos. Pidamos por los que hacen mal con nosotros, oremos por ellos. Aprendamos lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Recuerden en el momento en que Él es levantado en esa cruz y estando en ese suplicio, cuando todos procuraron su muerte, aquellos seres que estaban pidiéndolo para poder satisfacer su deseo de ese momento, el Maestro Jesucristo, mirando lo que hacían con Él, levantó los ojos al cielo, le pidió al Padre y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El deber del cristiano es respetar la vida. El deber del cristiano es amar la vida. El deber del cristiano es promover la vida y dejar en las manos de Dios las decisiones que, hermanos, son contrarias a ellas, porque la existencia le corresponde al Padre. Hermanos, espero en Dios que nosotros siempre tengamos, hermanos, presente el valor de la vida y la cultivemos por la enseñanza que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.